Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Este sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Mi querido Géminis dirá, Richard, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has venido yo qué sé? En plan llanero del oeste. Cariño, estamos en el mes de febrero, si no lo sabes, Géminis, ¿vale? Cuidado con soltar tu veneno, recién estamos empezando la lectura. Géminis, es el mes de febrero, carnavales, la. Y digo, tengo que disfrazarme de algo, ¿vale? Quería disfrazarme de tu ex, pero es que tu ex es muy feo, cariño. Me tendría que haber arrancado 2 dientes, yo qué sé, quitarme la piel y todo, ¿vale? Porque Géminis, las cosas como son, cariño, te van los feos y te van las feas, ¿vale? Ya está. Es esto, Géminis. Entonces digo, ¿de qué me disfrazo? Y como aquí en España dicen gran estreno, Pasión de Gavilanes, ¿quién es ese hombre que te extraña? No me acuerdo más, ¿vale? Que te mira y te desea. Y dicen estreno. Lo que no saben aquí en España, si tú me estás viendo, que esa novela es más viejo que Matusalén, ¿vale? Podría ser tu abuelo, tu abuela, los integrantes, los actores ahí. Y estarás diciendo, ay, qué bueno que está, qué buena que está, tanto músculo. Ya son unos yayos, ¿vale? Ya están, ya tienen una edad ya. Son mayores que yo. Imagínate, tendrán 45 o 50 años ya. Ya no tienen esos músculos que tú estás viendo ahora. Siento quitarte la ilusión. Qué malo que soy. Lo siento, cariño. Tú que estás en España, te has llevado un chascazo. Muy bien, entonces me he disfrazado de esto, ¿vale? Ya sé que parezco, yo que sé, un alcalde del viejo oeste, pero según yo soy Pasión de Gavilanes. Richard, que no eres tan guapo, como alucinas. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano. Tú dime de qué te vas a disfrazar. Seguro que yo que sé, de una reina, de un rey, mi querido Géminis. No, Richard, yo no soy del club de las reinas y de los reyes, que también tengo, ¿vale? En Géminis tengo mi club de reyes y de reinas, pero también de víboras, de anacondas, yo que sé. ¿Qué más me dijeron? De pitón, ese pitón enorme. A lo mejor te vas a disfrazar de víbora, puede ser. Disfrázate de la canción que dice, soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Te pones unos lentes de contacto, te vistes como ella, ya está. Vas a ser una víbora. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Uy, qué bien, mi querido Géminis. Muy bien. Géminis, a ti te vienen sorpresas, ¿vale? A ti te vienen regalos divinos, pero también puedo sentir las energías que me dice, vale, Géminis, te voy a recompensar, te voy a dar lo que tú quieres, ¿vale? Ya sea lo que es de repente en proyectos, negocio, en el amor, de repente quieres un jovencito, una jovencita mayor de 18 años, o simplemente me dice, Richard, lo único que quiero de ese hombre o de esa mujer es comérmelo para un día. Y luego pues ya está, me voy a saciar y adiós, a otra cosa mariposa. Vale, perfecto, te va a llegar todo esto, Géminis, qué suerte que tienes. Pero puedo sentir también que me dicen, no te confíes tanto, trata de repente de trabajar en ello, o simplemente si a lo mejor me dice Richard, yo solamente quiero una aventura. ¿Quién te dice a ti, cariño, que él o ella te hace ver las estrellas y te quedas enganchado o enganchada a su amor, a su cuerpo, a su deseo? Mi querido Géminis, ¿vale? Y si a lo mejor de repente tú estás en plan proyecto, negocios, perfecto. Te va a llegar esa oportunidad, pero no te confíes tanto. También tienes que trabajar, también tienes que poner de tu energía, de tu fuerza, ¿vale? No vais a estar ahí sentadota y sentadota diciendo, bueno, ya me llegó esta herencia, ahora gastar como loco, como loca. El dinero se acaba, cariño, ¿vale? Entonces tienes que saber invertir bien las oportunidades que te llegan. Este es el mensaje del cuenco tibetano, cariño. Vamos a ver, ¿qué nos dicen también las energías del tarot Rider Waite? Ya me contarás si te gusta. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? Son unos yayos, ya tienen una edad. Lo siento para todos en España. Es que cuando lo he visto, digo, Pasión de Gavilanes, estreno, pero si esa novela yo la he visto hace 15 años, hace
creo que 20 años atrás ya, porque tiene ya una temporada, gran estreno. Yo digo, oye, 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 por Dios, cómo los engañan de verdad aquí, ¿vale? Ha tenido que aparecer un loco latino para quitar el encanto. Lo siento, pero míralo, está muy bueno la novela, ¿vale? Está muy bueno. Deja de mirar novelas turcas, ahora tienes que ver Pasión de Gavilanes. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? Las energías para vosotros. La carta del 4 de oros, ¿ves lo que te digo, cariño? ¿Ves lo que te digo, cariño? Mira, a mí me sale que tú vas a tener el control, mi querido Géminis, ¿vale? Vas a ser, yo qué sé, en plan calculadora, calculador, vas a ser fría, como tiene que ser, ¿vale? Vas a obtener lo que tú quieres, porque tenemos aquí la carta del 4 de oros, que estás ahí en tu centro de confort, como diciendo, ahora yo soy la patrona aquí, la dueña de los cascabeles. A nadie más le pertenece todo esto, porque yo soy la dueña. También es una novela, me la he visto todas, ¿vale? Entonces me dice, no te sientas muy confiado, muy confiada, porque te puedes llevar una sorpresa, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 5 de copas. Si tú de repente tienes a una persona y dices, pues mira, soy Géminis, tengo poder, soy la gran víbora, el gran cascabel, ¿vale? O soy la mantis religiosa, no te confíes. Al contrario, imagínate que el amor es una plantita, tienes que ir regando, regando, tienes que esta persona también se enganche a ti. No te confíes porque a lo mejor de repente el que ríe último ríe mejor. Entonces, yo te estoy aconsejando, ¿vale? Si tú estás en un proyecto, también me dice, no te confíes, cuidadito con ir directamente a firmar. Si estás en juicio, si estás en trámite, lee todo, cariño, lee todo. Ahora es cuando tú tienes que ser muy desconfiado y muy desconfiada. Ahora es cuando tienes que proteger con uñas y dientes, en plan lagarta, lo que es tuyo, ¿vale? Muy bien, para que puedas tener paz, para que las cosas te vayan bien. Ay, mi querido Géminis. La carta del 4 de espadas y tenemos también la carta del 10 de copas, Géminis. ¿Qué estoy viendo aquí? Tú has conocido a alguien, cariño, ¿vale? Ya sea de repente Richard, que me fui de fiestas el 14, ¿vale? Me bebí todo, hasta lo imbebible, me bebí todo, ¿vale? Hoy por Dios, Géminis, cuídate un poco, que esto hace daño, ¿vale? Y veo que ahí tú has conocido a alguien. Veo que simplemente alguien o te recuerda a alguien. En este momento te estás comiendo la cabecita. Mi querido Géminis, ya te veo como cáncer ya, en plan Candy, ¿vale? En mi montaña veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Candy. ¿Por qué te digo? Porque te veo como muy ilusionada, muy ilusionado para muchos de vosotros. Géminis, ¿dónde ha quedado la frialdad que tienes tú? Géminis, vale, da igual. Géminis también tiene su corazón, yo lo sé. Pero veo que tú estás recordando ese evento, tú estás recordando esa celebración y tú tienes ahora esa ilusión de volver a encontrarte con esa persona o tienes esa ilusión de repente de decir, Richard, ¿me casaré? ¿Seremos novio? ¿Seremos pareja? ¿Tendremos hijos? Géminis, ¿qué ha pasado? Es la luna. Puede ser la luna o es el mes. Te noto muy romántica. Te noto muy romántico, mi querido Géminis, la cual me sorprende de ti. Te soy sincero, ¿vale? Porque tú tienes elemento aire y elemento aire son muy mentales. A mí me sorprende que te ilusiones tan rápido. No sé por qué. Richard, es que yo no te he contado todo, Richard. Lo que ha pasado esa noche, estaba aullando yo, en plan lobo y loba. ¡Au! Estaba así, las paredes se movían, por eso que no puedo olvidarlo. Ah, es por esto, Géminis. Ahora entiendo ya. Tú no vas por el cerdo, tú no vas por el chancho, como dicen en Perú. Tú vas por el chicharrón. Es así, a ti te ha encantado el chicharrón. No te ha encantado conocerlo, sino el chicharrón, los actos, ¿vale? La frase es así. Tú no vas por el chancho, tú vas por el chicharrón. Si me dicen aquí, Richard, ¿qué es chancho? El cerdo, el puerco. Tú no vas por el cerdo, ¿vale? Tú vas por la carne, cariño. Es esto. Uy, por Dios, Géminis. Vamos a continuar, ¿vale? Te voy a dar signos. Ya me dirás de qué te vas a disfrazar también tú, ¿vale? Ya me dirás. Sígueme en Instagram, envíame fotos, algo, ¿vale? Richard, me he disfrazado de cobra. Uy, por Dios, ¿cómo has ascendido, cariño? Vamos a ver, signos. Me sale un Libra, me sale otra vez Libra. Estás lidiando con un Libra muy fuerte o con alguien de elemento aire.
¿vale? Te van a volver loca, te lo digo así, porque los Libras se lo piensan todo tal cual. Loca vas a terminar, ya estás un poco loca, vas a terminar más, o loco. Me sale un Virgo, me sale un Aries y me sale lo que es un Escorpio. Uy, por Dios, yo siento que es Escorpio. No sé por qué, porque Escorpio son personas muy pasionales, cariño, ¿vale? O a lo mejor me dice, Richard, te equivocas, es Libra. Libra me echa a aullar, en plan lobo, en plan loba. Pero cariño, por Dios. Vale, cuando hay química, Richard, ¿vale? No seas tan clasista. Cuando hay química. Pero también te soy sincero que Libra de repente te va a volver más loca o más loco, ¿vale? Llegado el momento, porque Libra son personas que se lo piensan mucho y aire con aire, pues van a formar lo que es un huracán de pasión y de deseo. Muy bien, pero de locura también. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dicen el tarot elemental para Géminis, cariño, por Dios. Vamos a ver qué nos dicen el tarot elemental. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? Ya está, muy bien. Me dice, la carta del 4 de copas, la carta del 9 de copas, la carta del 9 de bastos, cariño, veo muchos nueves aquí, y la carta del 2 de espadas. Vale, yo lo que estoy viendo, o tú has despreciado a un amor, o simplemente me dices, Richard, no he sido correspondido o correspondida por esta persona, ¿vale? Siento que esta persona me tira la carnada y una vez que me tiene atrapado o atrapada, luego me vuelve a tirar, me bota otra vez, ¿vale? Yo qué sé, te tienen en plan pececito ahí, en plan pececito. Pero a mí lo que no me gusta o a lo mejor eres tú, Géminis, siento un Libra, ¿vale? Otra vez, Libra está muy fuerte. A lo mejor eres tú, Géminis, que estás haciendo esto, cariño. ¿Vale? Me dice, Richard, yo tengo poder. Me has dicho que sea víbora, pues ahora voy a ser víbora, ¿vale? Yo soy el rey, soy la reina. Ten mucho cuidado, cariño, porque o tú te cansas si te están haciendo esto a ti y vas a tomar una decisión, o simplemente esta persona se puede cansar también, porque tenemos la carta del 2 de espadas y la carta del 9 de bastos. Como que a ti no te gusta este juego, o a ellos tampoco no les gusta este juego, ¿vale? Estás jugando con fuego, cariño. Es esto, ¿vale? Estás siendo muy mala, muy perversa, muy perversa. Vamos a ver. A mí me encanta tu maldad, Géminis, me encanta, pero a veces no hay que serlo, ¿vale? Si encuentras de repente una persona que realmente te quiere, te ama, ¿para qué complicarte? La carta del sol. El otro punto también que te puedo decir. Yo también lo que puedo ver aquí, Géminis, que me dice, Richard, ¿sabes qué es lo que pasa? Nadie se está jugando conmigo, no ahora, ni yo estoy jugando con nadie. Lo que a mí no me gusta, Richard, es que mi ex, el feo que siempre tú lo mencionas, el Kevin, que se gana lo que es un chancletazo donde lo caiga, ¿vale? Hace juego con mi gorra, mira, color marrón, color cuero. Ha vuelto otra vez a mi vida, como si no hubiera pasado nada. Es así, ha entrado a mi casa como Pedro en su casa. Es esto, ¿vale? Y ahora, pues yo qué sé, quiere tener control de mí, me cela con el pretexto de los hijos, con el pretexto de que de repente tenemos algo en común. Yo qué sé, se siente yo que sé en plan padrillo, ¿vale? Siente que es el macho alfa de la manada. Y esto es lo que me molesta, me dice Richard. Esto es lo que me molesta, porque yo ya no soy la misma. Yo ya no soy el mismo. Yo he cambiado, ¿vale? Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Yané, cariño, Yané. Es una música muy bonita, ¿vale? Entonces es esto lo que te molesta. La carta de la reina de oros, la carta de la rueda de la fortuna y tenemos la carta del rey de copas o del príncipe de copas. Cariño, si tú estás lidiando con una persona que te quiere manipular, porque son así, ¿vale? Es que de verdad, por eso te he dicho, Géminis, aparte que te van los feos, aparte que te gustan los chicos malos o las chicas malas, ¿vale? Yo qué sé, te da morbo este punto a ti. Richard, es que me va el dolor, Richard. Yo soy así, soy masoquista, me gusta el dolor. Si no hay amor, si no hay dolor, no hay amor. Esa es tu frase. Géminis, ¿vale? Cuando tú lo hagas frente a este cucaracho, cuando lo digas, hey tú, horroroso, horrorosa, porque es así, ¿vale? Porque Richard me lo ha dicho, míralo su canal, míralo su canal, ¿vale? Se acabó. Yo ahora voy a tener lo que es el control de mi vida, yo ahora voy a dirigir mi vida.
Y entonces, ¿sabes qué viene ahí? Una oportunidad, cariño. Y una oportunidad que es 1000 veces mejor que esa cucaracha, ¿vale? Que ese sapo, sea él o ella. Porque mira estas cartas. Es la fortuna para ti. Es el amor para ti, cariño, ¿vale? Muy bien. Por eso, yo lo que te puedo decir, Géminis, ha llegado el momento de que dejes a un lado las tristezas, ¿vale? Porque a lo mejor de repente me dice Richard, mi problema es que todavía recuerdo situaciones del pasado, mi problema es que todavía pienso en ese sapo, ¿vale? Sí, en la momia esta, todavía pienso, y esto es un bloqueo para mí. Oportunidades tengo, porque soy bella, porque soy hermoso, porque yo lo valgo, ¿vale? Es esto. Pero sin embargo, cada vez que quiero darme lo que es una oportunidad, me viene el recuerdo del Kevin. Es así, ¿vale? Sea feo, le falte dientes, huela mal, da igual, me impactó. En su momento me impactó, ¿vale? Y ha dejado huellas en mi corazón. Por eso que tengo que trabajar en esto. Cariño, cuando tú veas claridad, cuando tú aceptes tu poder, es cuando a ti te vienen, uy, por Dios, pero así, cariño, te vienen niñatos, niñatas, lo que tú quieres con dinero, tu sugar daddy con pasta, lo que tú quieres, dinero, también te va a venir, pero tienes que dar ese cambio, ¿vale? Géminis, tú sabes que yo te cuido, tú sabes que yo te protejo, cariño, ¿vale? Yo te podré decir víbora, cascabel, anaconda, de todo, menos bonito, pero yo siempre te cuido porque vosotros, entre tú y yo hay una conexión, ¿vale? Yo soy Cáncer, pero yo creo que a mí me gusta el veneno. Es esto, porque no sé, yo siento mucho apego a ti, Géminis, ¿vale? Yo siento mucho apego, hay algo, hay una conexión. No podemos salir juntos de fiesta porque entonces nos encerrarían, ¿vale? Porque ¿qué hacen dos locos saliendo? Nos encierran, cariño. Es esto, nos ponen una multa que no voy a poder pagar, ni tú. Muy bien, vamos a continuar. Nos dicen también, ¿ves? Me vuelve a salir ofrecimiento. Mi querido Géminis, ahora que estamos hablando aquí a calzón quitado, ¿vale? Que estamos siendo sinceros, que nos estamos sacando la careta, Géminis. Me pongo los lentes porque no veo muy bien. Ahora que nos estamos sacando las caretas. Tú estás en dos historias, cariño, y a mí no me vas a engañar. Tú tienes dos amores, un destino. Sea dos mujeres, dos hombres, da igual, lo que te guste a ti, ¿vale? Pero yo veo dos historias. Entonces nos están diciendo, Géminis, por Dios, no te sientas segura y seguro de la situación. Tienes que tomar una decisión, ¿vale? Yo veo que estás en dos amores, Géminis. Yo veo que te gustan dos tipos de perfiles. Sí. Y en estos momentos me dice, Richard, es que no puedo sacarme a ninguno de los dos, sea ella o él. Porque por una parte la otra persona me hace el helicóptero o me hace la rueda y la otra persona me hace el venadito tomando agua. Y entonces esto me vuelve loca, ¿vale? Yo qué sé, me hace casi digo una palabrota, ¿vale? Me hace yo qué sé, la rueda, el venadito, el salto del tigre. Me hace el salto del tigre. Y esto a mí pues me enloquece, me enloquece. Uno tiene una cosa, otro tiene otra cosa. Es así. Pero Géminis, no puedes estar así, cariño, ¿vale? Yo sé que estás muy goloso, yo sé que estás muy golosa, pero no puedes estar así. Tienes que tomar una decisión, ¿vale? Mira, estás muy loco últimamente. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, te voy a dar lo que es iniciales. ¿Te he dado iniciales? Estoy un poco loco. Te vuelvo a dar. Si no te he dado, te vuelvo a dar. Ya está. Vamos a ver. Hoy estoy regalón. La letra O. ¿Se ve? La letra O. La letra G. La letra Q. Y la letra N. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver. Quiero ver economía para vosotros, Géminis. Vamos a ver economía, ¿qué nos dicen a Géminis? Vamos a ver. Aunque ya te he dicho lo que es al inicio, pero bueno, te lo vuelvo a decir, porque sé que luego me van a decir, Richard, no solo del amor se vive, hay que comer. Sí, por eso que yo hago videos, cariño, porque yo también tengo que comer. La carta de la estrella, la carta del sol y la carta del ermitaño. Si tienes un trabajo, si tienes un proyecto, si ya tienes tu propia empresa, nos dicen reinvéntate, ¿vale? Reinvéntate. No te quedes ahí tranquilo y tranquila. Tienes que reinventarte, tienes que tienes que ver las nuevas tendencias de tu público. Si me dicen, si a lo mejor de repente tú has estado buscando la respuesta a la comunicación para firmar un contrato, contra viento y marea va a venir esta comunicación. Tengo el ermitaño, puede ser que a lo mejor me dices, hace tiempo que envié currículo ahí y recién se ha puesto en contacto, ¿vale? Hay claridad y veo contratos también. Si a lo mejor me dice Richard, mi problema es lo que es en la parte económica o lo que es en la parte de
juicios. A mí me está diciendo, aunque no quiera aceptar las propuestas que a lo mejor las leyes le dan a la persona con la cual tú estás luchando, esta persona al final va a tener que ceder y las cosas van a salir a tu favor. Todo va a ser como muy, vamos a poner neutro. Tampoco al otro lo van a dejar que se muera de hambre y tú tampoco vas a perder lo que tú quieres, ¿vale? Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es las características. A ver, ¿qué nos quieren decir? Mi querido Géminis, tú toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen para Géminis? A ver, las características. La carta del 2 de copas. O tú te vas a encontrar con el gran amor de tu vida, veo encuentro de almas gemelas, veo encuentro de llamas gemelas, o simplemente el amor, tú lo tienes en el trabajo, en tu proyecto o en tu negocio. Uy, por Dios, a lo mejor es tu jefe o tu jefa, mi querida secretaria. Hay una música de esta. Se levanta muy temprano y lo ama. Uy, por Dios. Vamos a ver. La carta del 6 de copas. Muchos de vosotros de repente tienen el recuerdo de su infancia o muchos de vosotros de repente recuerdan a un amor de su infancia o del pasado, ¿vale? El otro punto, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser delgado o delgada, mayor de 40 años, ¿vale? Tiene pelo corto, canoso, barba de 3 días, le encantan los animales, le encantan las mascotas o puede ser un veterinario o una veterinaria, ¿vale? Veo que esta persona se viste de una manera muy muy sport, ¿vale? Camisa, unos tejanos, unos jeans, zapatillas, es así. Por otra parte, hay un grupo de ustedes que a lo mejor de repente hay una indiferencia o una discusión o algo que resolver con una persona que puede ser de elemento fuego. Siento que esta persona a lo mejor vive en una isla o puede ser que vive en África también, ¿vale? Porque veo un terreno muy árido aquí. Son muy altos, son muy altas, rasgos afroamericanos o mulatos. Quizá de repente trabaja algo donde hay fuego, fogones, hornillas, restaurantes, cocinas, industrias, etcétera, etcétera. Te lo voy enseñando, mi querido Géminis, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias por tu apoyo. Comenta si te ha gustado este look.